estudio de esta noche lo hemos titulado Discipulado Radical y estará basado en este pasaje que acabamos de leer de Marcos 9, del 42 al 50. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das en esta hora de traer tu palabra. Señor, en tus manos nos estamos poniendo y te estamos suplicando que tú nos guíes en todo lo que vamos a hacer, que tú hables a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción de la Biblia única, repleta con términos gráficos, llena de actos dramáticos, llena de severas advertencias, de amenazas impresionantes. A través de ella, el Señor da a conocer la naturaleza radical del verdadero discípulo. Sabemos que venir a Cristo no cuesta, recibirle es gratis, es un favor que Dios nos da. Nos apropiamos de Él no por obras, sino a través de la fe. Ahora, después que hemos recibido a Cristo y que la fe verdadera está en nosotros, la obediencia cuesta, el discipulado cuesta. Este es un mensaje esencial de parte de nuestro Dios para esta época en la que nos ha tocado vivir, cuando gran parte del supuesto cristianismo, incluso el cristianismo evangélico, está marcado por la superficialidad, por la mediocridad espiritual, por la inmadurez. Muchos se llaman cristianos, sin embargo, en sus vidas no vemos la verdadera luz de Cristo, ni un serio compromiso con la obediencia y el discipulado, como el Señor demanda de cada uno de aquellos que le hemos conocido. Si usted mira este pasaje, y lo vamos a hacer en unos minutos, el lenguaje del Señor aquí es severo. Es un lenguaje extremo, enérgico, en consonancia con la naturaleza de los reiterados llamados que el Señor hace a lo largo de los evangelios hacia el verdadero discipulado. Yo les voy a mencionar algunos de esos llamados radicales del Señor. No voy a leer los textos por cuestión de tiempo, pero los voy a mencionar. Por ejemplo, cuando comenzó su ministerio junto con él y Juan el Bautista, su predicación, su mensaje contenía el llamamiento al arrepentimiento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 17. En Lucas capítulo 13, verso 3 y verso 5. También llamaba a las personas a negarse a sí mismas. Mateo capítulo 16, verso 24. Incluso hasta el punto de sufrir o morir por la causa de Jesús. Mateo capítulo 10, verso 38 y Lucas capítulo 9, verso 23. Su llamado también incluía estar dispuesto a perder todo, incluso hasta los lazos familiares. Lucas capítulo 14, 26 y 27. Llamó a las personas hasta aborrecer sus propias vidas. Lucas capítulo 14, verso 26. Les llamó a estar dispuestas aún hasta perderlas. Juan 12, 25. Llamó a renunciar a todo. Mateo 19, 27. Llamó a seguirle incondicionalmente. Juan capítulo 12, verso 26. Resumiendo todas estas enseñanzas, son sin lugar a dudas un llamamiento a un discipulado radical. Imagínense a Jesús en nuestros días, ocupando, si le permiten, los púlpitos de las iglesias contemporáneas, donde todo lo que la gente está acostumbrada a oír son mensajes llenos de almíbar, con mucha azúcar y nada más. Pura motivación, puro pensamiento positivo. Imagínense que
los predicadores de hoy decidieran tomar seriamente cada uno de estos llamados que acabé de mencionar y lo hicieran centro de sus predicaciones. Esto es, sin lugar a dudas, un discipulado radical. Y eso lo vamos a ver específicamente en el pasaje que hoy nos ocupa. Siguiendo 4 ideas: amor radical, pureza radical, sacrificio radical y obediencia radical. Amor radical. Dice la Biblia: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Bueno, la verdad de que la manera como tratamos a otros creyentes es como si estuviéramos tratando al Señor. Por eso Él hace esta seria advertencia. Es una advertencia contra hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen, dice Él, en mí. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no somos solo responsables por lo que hacemos con nuestras propias vidas, sino con la influencia que ejercemos sobre otros. No somos una isla. No estamos separados de otros miembros en el cuerpo de Cristo. Y más allá del cuerpo de Cristo, sabemos por la Biblia que Dios quiere que nosotros ejerzamos influencia. Por eso nos llamó como sal y luz del mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de influencia es la que ejercemos? ¿Somos nosotros indicadores que muestran al mundo el camino hacia el cielo? ¿O policías semejantes a policías de tránsito que desvían a la gente hacia el mismo infierno? No, después que dices que has conocido a Cristo, en primer lugar, si conociste a Cristo, ya no es tu vida. Pablo dijo, y ahora Cristo vive en mí. Y la Biblia nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y dice además, para que glorifiquéis a vuestro Padre. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. Y sí, ejercemos influencia con todo lo que hacemos. Por eso el Señor advierte seriamente, por eso aquí encontramos una advertencia radical sobre el amor y sobre el peligro de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. La palabra tropezar, escandalizo, es el término. Se refiere a hacer a alguien que se equivoque por medio de la tentación y la caída. Alguien que lea 2 Corintios 11:29, por favor. 2 Corintios 11:29. Este pasaje refleja la preocupación del apóstol Pablo acerca de este pecado. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Miren los versos 45, 43, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, que es un llamado a, si tu mano te fuera ocasión, bueno, después lo vamos a leer, el 43, el 45, el 47, estos 3 versos de Marcos 9, junto con Mateo capítulo 5, verso 29 y 30, si alguien puede leerlo. Mateo 5, 29 y 30. Esto que acabamos de leer, el hermano, que tiene mucha semejanza con el verso 43, verso 45 y verso 47 de Marcos 9, nos están llamando a acciones drásticas.
Nosotros no podemos decir que amamos a Jesucristo y estamos agradecidos por lo que Él hizo en la cruz por nosotros y vivir jugueteando con el pecado, riéndonos de aquellas cosas que ofenden a Dios. No, no podemos hacerlo. El sacrificio de Jesús nos recuerda cuánto Dios aborrece el pecado. Y aquí hay un llamado a evitar conductas pecaminosas que pueden hacer a otros caer. La declaración de Jesús es que al que lleva a un creyente a pecar, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Aquí lo que el Señor está diciendo es que es mejor tener una muerte horrible, ahogado, que hacer que otro cristiano peque. En unos minutos vamos a ver 4 formas a través de las cuales nosotros, con nuestras actitudes irresponsables e inmaduras, podemos hacer que otros creyentes pequen. Así que no es un asunto que debemos tomar a la ligera. Cuando Acán pecó, ¿se acuerdan? Tomando del anatema, ¿qué dijo Dios? Israel ha pecado. O sea, el Señor habló de una responsabilidad colectiva, porque nuestras acciones ejercen influencia sobre otros, para bien o para mal. Esto debió haber sorprendido a los oyentes de Jesús. Sin embargo, primera a los Corintios 13, dice que el amor no se complace en ver que alguien caiga en pecado. Dice el verso 6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 4, verso 8, tened, hablando de los cristianos, tened que debemos tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El genuino amor de Cristo no lleva a otros a pecar. El amor ferviente es un amor que estimula hacia la santidad. Jesús exigió amor radical, amor justo, un amor que no lleva a otros al pecado. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puedo yo convertirme en una piedra de tropiezo para otros creyentes? ¿Cómo lo puedes hacer tú? Sería bueno que evaluemos estas 4 formas y reflexionemos en ellas. Primero, por tentación directa. Cuando estamos alentando a alguien a pecar contra la ley de Dios. Eso podría implicar pecados específicos, tales como mentir, murmurar, engañar, robar, cometer pecados sexuales o, en términos más generales, inducir a las personas a amar al mundo o atraerlos hacia negocios o actividades impías. Creo que esto nos debe hacer pensar cuando estamos incluyendo a otros en una conducta que los lleva al pecado. ¿Esto que voy a hacer o voy a decir es edificante? ¿Esto que voy a hacer o voy a decir glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hacer o voy a decir qué influencia puede ejercer en quien lo escuche? La esposa de Potifar puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Génesis 39:7, una invitación directa al pecado. Hoy en día vemos cristianos inmaduros que a veces le dicen a otros, esto no tiene nada que ver. Y para mitigar los sentimientos de culpa, le dicen a otros, estamos bajo la gracia,
Además, no somos legalistas. Escuche bien, si tú estás llevando a alguien a obrar en contra de su propia conciencia, lo estás llevando a pecar. Si estás llevando a alguien a ir en contra de una enseñanza clara de las Escrituras, no importa cuánto razonamiento quieras emplear, ni cuánto te quieras esconder debajo de la gracia, Dios te va a hacer responsable. Salomón advirtió, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ahora, se supone que tú estas tentaciones las vas a encontrar en el mundo. Personas que no tienen a Dios en el corazón. No esperas que en la misma iglesia donde te congregas, la persona que todos los domingos se sienta junto a ti, que carga una Biblia, que dice amén, aleluya, gloria a Dios, y que se sabe muchos pasajes de las Escrituras, te esté llevando a deshonrar el nombre de Dios. Algo que he aprendido en estos años es que tenemos que poner la mirada en el Señor. Cuando comienzo a seguir a alguien, muy pronto me daré cuenta que es una mala decisión. Porque todos los seres humanos, todos tenemos los pies de barro. Pablo dijo, el que se crea firme, mire que no caiga. Esa es la tentación directa. La segunda, la tentación indirecta. Voy a poner dos ejemplos que me vienen a la mente. El primero está en Efesios 6:4 acerca de la responsabilidad de los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Antes dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, con cosas como falta de atención, de afecto, de perdón, de bondad, por medio de expectativas despóticas. A veces provocamos a ira a nuestros hijos. Tal vez les estamos pidiendo a ellos cosas que nosotros no hacemos. O estamos tratando de que implementen en su vida cosas que nosotros no hemos implementado. Y se nos olvida que ellos le van a prestar más atención a lo que hacemos que a lo que decimos. Una actitud nuestra puede convertirse en una tentación indirecta para alguien. Y aquí quiero tocar un tema que las Escrituras tocan en base a principios. Y es la cuestión del vestir. No creo que en esto uno debe caer en ciertas cuestiones sobre cierto tipo de ropa, porque la Biblia no lo menciona, pero sí da principios. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que las hermanas vistan con pudor y modestia. O sea, una hermana que quiera glorificar a Dios no se va a vestir igual que una prostituta. No va a vestirse mostrando sus carnes en el mismísimo templo donde viene a adorar, sabiendo que está sirviendo a sus hermanos. Digo, está sirviendo de piedra de tropiezo a sus hermanos. No sé si ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. ¿Qué sentido tiene que vengas a la casa de Dios y uses cierta ropa que sabes que de alguna manera puede provocar tentación a un hermano? Yo he dicho esto muchísimas veces. Los hombres somos visuales. ¿Qué usted cree que va a pasar si ahora usted viene con un pantalón apretado o un short hasta arriba y se pone en el mismísimo templo donde usted viene a adorar a Dios delante de un hermano? ¿Cree que el hermano va a mirar al frente y va a poderse concentrar en la adoración? Ah, no, pero ese hermano es un carnal. ¿Seguro? ¿Seguro que es un carnal? Yo pienso que es vergonzoso que en la misma casa de Dios hermanas irresponsables e inmaduras se presten para eso. Perdonen que diga esto, pero alguien tiene que decirlo. Yo no estoy cayendo en el legalismo de decir, no, que todas las hermanas tienen que ponerse un vestido ni que no pueden usar pantalones. Yo no me estoy refiriendo a eso, hermano.
Yo me estoy refiriendo que cada uno debe preguntarse, ¿es esto correcto? ¿Puede servir de piedra de tropiezo? Usted quiere hacer una prueba. De esa manera, vestida así, salga a la calle. Pase por un lugar donde hay un grupo de hombres inconversos. Y la prueba la va a tener. Probablemente le falten el respeto y le digan groserías. Porque usted se lo buscó. Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Es un ejemplo porque a veces se puede convertir en una piedra de tropiezo para otros. Usted no sabe las luchas que tiene ese hermano que está sentado junto a usted, ni los problemas que tienen. Por eso yo digo que cuando uno viene a adorar a Dios, uno tiene que tomar todas las decisiones correctas que debe tomar. No solo para facilitar esa adoración en su vida, sino en la vida de otros. Esto es un ejemplo de las hermanas. Pero podríamos poner muchos ejemplos que no están directamente incluidas las hermanas, que incluye a todos los hermanos. Cuando usted está aquí mismo en la casa de Dios con conversaciones necias sobre temas inmaduros, o quizás con un teléfono en pleno culto sirviendo de piedra de tropiezo a otra persona. Tercero, dando un ejemplo que lleve a otros a pecar. Pablo advirtió contra esta situación en Romanos 14:13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Mire, puede que algo que usted esté pensando hacer, usted crea que no es malo. Y digo usted porque no todos pensamos igual. En aquellas cosas que la Biblia claramente dice que son pecados, eso no admite discusión. Pero sabemos que hay muchos temas hoy que están en el ambiente y que son polémicos y que los cristianos una y otra vez se preguntan de ello, y a veces te encuentras cristianos con diferentes opiniones. Unos dicen esto no es malo, otros dicen sí es malo, para mí es malo, yo no creo que un cristiano lo debe hacer. Ahora, si tú escuchas eso y aún así decides tomar la decisión de hacer eso que tú no consideras malo, sin importarte que puedas hacer caer a tu hermano, entonces estás llevándolo a pecar. Si el comer carne, dice Pablo, le es ocasión de caer a mi hermano, ¿qué dijo después? No comeré carne jamás. Si eso que vas a hacer, sabes que puede hacer tropezar a otros, no lo hagas. Hacerlo, persistir en hacerlo, es un acto de inmadurez. Y además es convertirte en una piedra de tropiezo. Fíjense lo que dice Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Quizás para nosotros hoy no sea un problema poner el problema de la carne, pero ahí podemos quitar la palabra carne y poner cualquier otra cosa que hemos estado pensando, esto no es malo. Yo no estoy hablando de los policías que puedas tener detrás para juzgarte, estoy hablando de la gente débil, que para ellos literalmente eso que tú estás haciendo, eso que te estás poniendo, hablando de muchos otros temas, voy a mencionarlos claramente, algunos de esos temas, los tatuajes, los piercing, no sé, podría mencionar el ir a la playa o irse para un cine o no sé, aquí podríamos poner muchos temas polémicos que hoy son polémicos. Si sabes que eso que vas a hacer puede hacer caer a otro, no lo hagas. Cuando insistes en hacerlo, simplemente estás demostrando que tu relación con Dios no anda bien. Hay cosas que yo puedo considerar que no son malas y no las hago por amor a mis hermanos. ¿Entienden lo que les quiero decir?
¿Qué dice Romanos capítulo 15, verso del 1 al 3? Si alguien puede leerlo. En otras palabras, es más importante la vida de tu hermano en Cristo, la edificación de tu hermano en Cristo, que persistir en una actitud que en definitiva no va a glorificar a Dios. Yo creo que antes de tomar cualquier decisión, la primera pregunta que uno debe hacerse es: ¿qué dicen las Escrituras? Si yo no encuentro un verso que directamente toque el tema, hay principios que se pueden aplicar. Porque sabemos que hoy hay muchos temas que la Biblia no menciona directamente. Pero eso no quiere decir que la Biblia, como palabra de Dios, no tenga aplicación. Sí la tiene. Por ejemplo, un principio general que se puede aplicar a muchas cuestiones hoy. Somos templo del Espíritu Santo. Y como tal, debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. De ahí podemos deducir muchas conclusiones que nos ayuden en medio de situaciones como podamos enfrentar hoy. Un ejemplo muy simple: si algo que estás haciendo y está atentando contra tu cuerpo, entonces estás pecando. Esa es la pregunta primera: ¿qué dice la Biblia al respecto? Segundo, si no encuentro un verso directo sobre el tema, buscar algún principio que se pueda aplicar. Tercero, ¿esto que voy a hacer me va a acercar más a Dios o no? Cuarto, ¿esto que voy a hacer hará que otros se acerquen más a Dios o no? ¿Esto que voy a hacer me lleva a ser una persona que glorifique el nombre de Dios o no? Miren, yo creo que si los cristianos hicieran todas estas preguntas antes de tomar ciertas decisiones estúpidas, creo que tendríamos muchísimos menos problemas en las iglesias. Y creo que estaríamos ejerciendo muchísima más influencia sobre gente que no conoce a Dios. Porque aquellos que no conocen a Cristo, ellos esperan que nosotros seamos diferentes. No que seamos perfectos, pero que vean en nosotros una verdadera vida de amor hacia Jesucristo. Yo no puedo decir que yo amo al Señor y no me importa lo que el Señor piense sobre ciertos temas. Por último, al no alentar a otros a la rectitud, haciendo caso omiso de Hebreos 10:24. ¿Qué dice Hebreos 10:24? Debemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. O sea, vayamos a nuestros hermanos y que ellos vengan para estimularnos a la santidad y a hacer las cosas que a Dios le glorifican. Ese es el amor radical. Pero no se queda en amor radical, ahora habla de la pureza radical. Marcos 9, verso 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 47 y 48. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, esto es un llamado a tomar decisiones radicales, ¿verdad? Fíjense que aquí se mencionan partes del cuerpo: mano, pie, ojo. Todas estas partes del cuerpo resaltan
que la batalla contra el pecado incluye todos los aspectos de nuestras vidas. Y el presentarlas de esa manera cuando dice córtenlas, es que hay que tomar decisiones radicales. Sabemos, indudablemente, que aquí está hablando de una manera figurada. Esto no es una apología a la automutilación. ¿Por qué? Porque una persona puede automutilarse y seguir pecando. El problema no está en nuestros miembros. El problema está en nuestro interior. El problema está en el corazón. Una persona se puede cortar una mano y ser un manco pecador. Se puede sacar un ojo y ser un tuerto pecador. Seguirá pecando. Porque los miembros de nuestro cuerpo lo que hacen es que expresan la maldad que está dentro. El problema está adentro. Fíjense, la mano, el pie, el ojo. La batalla contra el pecado incluye todos los aspectos de nuestra vida. Lo que hacemos, a dónde vamos y lo que vemos. Lo que hacemos, a dónde vamos y lo que vemos. Si un lugar a donde vas a ir sabes que te puede llevar a caer o llevar a caer a otros, no vayas. No es que tú te presentes delante de los incrédulos como aquel que hace y no hace. Los cristianos hacemos estas cosas y los cristianos somos los que no vamos a ciertos lugares. No, hermanos. Uno tiene que tener la madurez suficiente para darse cuenta de las cosas que le convienen y no le convienen. Quizás no puedas decir, bueno, este lugar es pecado que yo vaya aquí. Pero si ir a ese lugar te puede exponer al pecado, te puede llevar a tener relaciones con personas que te pueden arrastrar a desobedecer a Dios, no lo hagas. Cuidado con lo que miras. No te pongas a mirar toda la basura que ponen en la televisión. Cuando estás ocioso, no te pongas a navegar por el internet en esos lugares infernales. Porque lo que estás recibiendo a través de los ojos, lo estás echando en tu alma. Los ojos son las ventanas al alma. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Si sabes que tu problema es ponerte a mirar ciertas películas, cuando por ejemplo tienes que ir a un viaje de trabajo y te encuentras solo y viene la tentación, trata de no ir solo. Trata de no quedarte solo. Si quedarte solo en tu casa con internet te puede llevar a pecar, quita el internet. Toma decisiones radicales porque es demasiado lo que está en juego. Fíjense que aquí se menciona el infierno como la desastrosa alternativa sobre estas declaraciones que incluyen llamados al arrepentimiento y a la fe. Y dice que te puede llevar al infierno. La palabra griega se refiere al valle de Ginón, cerca de Jerusalén, un vertedero de basura donde ardía constantemente el fuego, siendo así una ilustración simbólica del tormento eterno. Aparte de que puedes convertir tu propia vida en un basurero, porque eso es lo que haces cuando tú no tienes cuidado de aquellas cosas que haces, que ves o a los lugares donde vas. Pero aquí, el ver esta figura nos está hablando de que el Señor aquí
está hablando muy seriamente. Siempre lo hizo, siempre. Pero aquí estas palabras tienen una dimensión muy especial. Una persona con una mano, un pie o un ojo no es menos capaz de pecar que aquel que tiene todos los miembros de su cuerpo. Porque, repito, el problema está en el corazón. ¿Qué dice Marcos 7, del 20 al 23, si alguien puede leerlo? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, contaminan al hombre. Y el verso 15, por favor, del mismo capítulo. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Acuérdense que cuando Jesús está hablando de contaminar, estaba inmediatamente respondiendo una pregunta inmediata, que era el por qué los discípulos no se lavaban las manos. Y entonces él está hablando de la contaminación física. No hay nada que físicamente, en el sentido de la comida o el no lavarse las manos, que entre en el hombre que le pueda contaminar. Pero en el sentido espiritual hay muchas cosas que sí contaminan. Pero acuérdense que esas cosas son estimuladas desde adentro por un corazón perverso. Por eso uno tiene que tener muchísimo cuidado con todos estos aspectos, la mano, el pie, ¿verdad? O el ojo, el ojo. La palabra infierno, que el Señor menciona aquí, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y todas menos una las empleó el Señor Jesucristo. Todas. De las 12, 11 el Señor menciona el infierno. El otro que lo menciona, o la palabra Gehenna, es en Santiago 3:6 y lo hace Santiago. Pero la restante fue el Señor. Él dice al fuego que no puede ser apagado. Se refiere al infierno eterno, al lago de fuego, no al lugar de los muertos en general. El nombre Gehenna se deriva del valle de Ginón del Antiguo Testamento, como dije, localizado exactamente al sur de Jerusalén. Allí el apóstata pueblo judío sacrificaba bebés a Molot, el abominable y falso dios de los amonitas. Los mataban en una hoguera. Era una costumbre atroz que Dios prohibió estrictamente, condenó enérgicamente. Reyes como Acaz y también como Manasés lo practicaron. Ellos sacrificaron a sus hijos en este valle de Ginón. Por eso, el lugar llegó a conocerse como Tofet, que deriva de una palabra hebrea que significa tambor. Y es evidente que tocaban tambores y le daban allí bien fuerte para que cuando los niños eran lanzados en esa hoguera, en los brazos de Molot, los gritos no se escucharan. Josías llegó y destruyó todo eso. Entonces ese valle llegó a convertirse en un basurero, donde el fuego ardía constantemente. Y el Señor emplea esta figura del libro de Isaías, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Son palabras fuertes a un llamado radical, desafiando a todos los humanos a tener una posición firme con el pecado. De lo contrario, vas a destruir tu vida. Y al final, esa vida destruida que va directamente al infierno, simplemente lo que manifestará es que nunca nació de nuevo. No es que perdió la salvación, no. Hizo de su vida un basurero y no hubo arrepentimiento porque nunca conoció a Cristo. Ahora,
Los cristianos podemos estar expuestos a esto en el sentido de llevar nuestras vidas a un estado de erosión por descuidarnos con aquellas cosas que permitimos que lleguen a nosotros. Lo que habrá en nuestros pensamientos va a gobernar nuestra conducta. Ya sean las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas que edifican, o las cosas de este mundo, las cosas de la carne que producen muerte. Ten mucho cuidado. El Señor dice que hay que tomar decisiones radicales. Tercero, sacrificio radical. Verso 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, este pasaje es un poco enigmático y difícil. Se puede entender al examinar los pasajes de las Escrituras donde aparecen dos palabras juntas, sal y fuego. Por ejemplo, Esdras capítulo 6, verso 9 y Ezequiel 43, verso 23 y 24. La sal siempre se relacionaba con el fuego en los sacrificios. La sal es un conservante, se añadía a los sacrificios cuando se quemaba como un símbolo del pacto perdurable de Dios. Ahora, este difícil versículo parece significar que todos los creyentes, todos estamos llamados a sacrificar nuestras vidas o a ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Si alguien puede leerlo. Y bueno, después en ese mismo pasaje sigue diciendo, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, Mateo capítulo 5, para hablar de la influencia que ejercemos, uno de los elementos que emplea es la sal. La sal. La Biblia nos llama a dar nuestras vidas en sacrificio vivo, renunciando a la carne y ofreciéndonos a Dios, recordando que somos purificados mediante el sufrimiento y la persecución. Ambos elementos especialmente son representados por el fuego también. El fuego. Necesitamos cada día dedicar nuestras vidas al Señor y tenerle presente a lo largo de todo el día en todas las cosas que hacemos, recordando que está presente y preguntándonos qué piensa Él de esto. Y número 4, obediencia radical. Por eso creemos que la interpretación correcta del versículo es la que dijimos, porque el mismo contexto sigue hablando de la influencia que nosotros ejercemos y que en el preciso momento en que deje eso de importarnos, ya no servimos para nada. ¿Qué dice el verso 50? Sí. Bueno, en la época anterior a la refrigeración, la sal era buena porque era un conservante para los alimentos. Químicamente la sal, el cloruro de sodio, es muy estable y no se degrada fácilmente. Pero a veces la sal que se recogía en los alrededores del Mar Muerto se contaminaba con yeso. Si no se le procesaba correctamente, perdía su eficacia como conservante y se volvía insípida. Lo mismo que puede pasar cuando nosotros no hacemos lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, verso 1 y los siguientes pasajes, cuando dejamos que el mundo nos meta en su molde, entonces estamos perdiendo el verdadero valor que tenemos como sal. ¿Qué dice Lucas 14:34?
Hermanos, si deja de ser diferente, ya la sal no está cumpliendo su función. Este mundo está en un estado de corrupción agravado. Por eso es que el Señor empleó estos dos elementos. Cuando dijo, ustedes son sal, ustedes son luz. No, Él dijo, ya lo son. Lo que necesitan es ejercer la influencia. Porque de alguna manera nosotros marcamos una diferencia en el mundo que nos ha tocado vivir. Imagínense un mundo sin la iglesia, sin los verdaderos creyentes. Será algo terrible. Pero si nosotros, en lugar de vivir como el Señor nos manda, en lugar de ser sal, dejamos de serlo, nos volvemos insípidos, ¿con qué se va a sazonar? ¿Qué va a detener a este mundo? Si hacemos diferencia. Por eso cuando tomamos decisiones que no glorifican a Dios, no solo estamos afectando nuestra vida, sino afectando a los demás. Y tal vez enviándoles un falso mensaje que en lugar de acercarles a Dios, los están desviando del camino. Por eso dice Jesús, tengan sal en vosotros mismos. O sea, vivan en una obediencia radical, en una vida conservada por la justicia. Después el Señor ofrece a los discípulos una aplicación práctica, directa. Les ordena, tened paz los unos con los otros. Que la paz de Cristo more en nuestras relaciones. Porque así estamos presentando un ejemplo de lo que es capaz de hacer el Evangelio. No somos perfectos, hermanos. Ninguno, ni los que estamos aquí, ni los que no están. Pero si verdaderamente amamos a Dios, estamos marcando una diferencia en este mundo. Todos los días salimos a Él. Y todos los días hay ojos que nos están mirando. Todos los días interactuamos con personas. Cuando hablamos con ellos o ellos hablan con nosotros. Muchos de ellos viven en situaciones desesperadas. Saben que tú amas a Dios, al menos lo dices, vas a una iglesia y en muchas ocasiones se van a acercar a ti a preguntarte, ¿qué estás haciendo con esas preciosas oportunidades que Dios te está dando? ¿Estás aprovechando esos momentos para llevar a esas personas a Jesús, al Dios vivo? Les puedes con toda autoridad decir, mira, hay alguien que ha cambiado mi vida y puede cambiar la tuya. El haberle conocido funcionó en mí y puede funcionar en ti. Yo no voy a olvidar jamás una señora que pidió hablar conmigo en una ocasión. Era una miembro de la iglesia, de una iglesia que pastoreaba. Y de pronto aquella mujer comenzó a descargarme una cantidad de amargura contra su propia familia, contra sus propios hijos, y todo era malo, negativo. Bueno, creo que hablamos por unos minutos y yo estaba mareado. Y al final solo le pude decir, ¿qué piensa usted? Si eso que usted me acaba de decir, usted se lo expresa a sus hijos, a su familia. Si de alguna manera usted ha vertido eso en ellos, ¿qué piensa usted que va a pasar? Toda esa amargura con la que usted vive, esas quejas, le están transmitiendo el mensaje de que usted ha escogido el peor de todos los caminos. Y que Dios, en lugar de ser una bendición en su vida, es una maldición. Dígame, hermana, ¿usted cree que ellos van a querer saber de Dios? Lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos. Lo mismo. Es demasiado lo que está en juego. El Evangelio. El nombre de nuestro Dios. Por eso Jesús, el apóstol Pablo dice que tenemos que resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Mucho cuidado. Aplique los frenos, ponga bajo el control del Espíritu su naturaleza carnal y rebelde, porque créanme, se va a desatar en el peor de los momentos
Le va a hacer decir y hacer cosas que después lamentará, pero ya lo dijo, y después que lo suelte ya no lo puede recoger. Si usted vive en un lugar con personas inconversas, tenga mucho cuidado lo que habla y lo que hace. Mucho cuidado. Porque cuando usted hable, ya el mal se fue y no lo va a poder recoger. Piénselo. Muchas personas te están observando. Y puedes ser el medio para que ellos conozcan a Jesús. O puede ser la piedra de tropiezo que los aparte de Dios para siempre. ¡Ay! El Señor dijo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el que vengan, ¿verdad? Mejor le fuera no haber nacido. Mucho cuidado. Que Dios nos ayude y el tiempo que nos conceda en esta tierra, cada uno de nosotros nos preocupemos en glorificar su nombre. Que el Señor nos bendiga.